sea, muy buenas noches. Vamos a dar inicio con la clase de organización y control. Vamos a dar unos minutos mientras se conectan los estudiantes. Ah, qué bien, buenas noches. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal, qué tal la semana? Ay, profesor, yo trabajo en el Coyol de la Abuela y están arreglando la calle. No sé si conoce a la Abuela y el Coyol. Ah, me imagino, sí, es un poquito. Ahí por zona franca y fatal, lloviendo y todo. Duré como 2 horas para llegar a la casa, pero bueno, aquí estamos. Pues, no, a mí me pasó de hecho que yo y los. Bueno, eso es una larga historia, ¿verdad? Pero yo viajo, los viernes hago carpooling, ¿verdad? Con un compañero de trabajo que él es de San Carlos, él duerme aquí donde los papás. Entonces yo los viernes, digamos, viajo con él y ya me devuelvo, es como el día que yo aprovecho para hacer todas las diligencias de compras, ¿verdad? De cosillas de casa, todo lo que se tenga que conseguir en San José, lo aprovecho. Y hoy no, hoy llega y dije yo que tengo que agarrar el bus de la hay un bus de la UCR que me deja en el puro centro de San José. Y yo que llego, paso por la caseta del guarda y lo veo donde va pasando. Y yo, qué madre, pero no, porque tras de eso yo vivo en Guadalupe arriba. Arriba. Ah, pues, pucha. Entonces sí es toda la presa del centro y todo. Y los viernes de pago para muchos y con lluvia todavía peor. Y la circunvalación norte, ¿cómo les ha ido con eso? No, Y no les vieras que ayuda mucho. algo ayuda, pero vieras que como pegas con el tapón y tienes dos opciones, o te metes por la 32 ese pedacillo para ya cortar por Tibás. Ajá. Y digamos, nos ha pasado que un día yo venía con ese compañero y ese día sí se devolvió un viernes y llega y él tenía que agarrar el carril de la izquierda, digamos, para meterse a Tibás, digamos. Y cuando llega y dice, ay, qué madre, me quedé en el de afuera. Y donde yo vuelvo a ver, digo yo, no, la salvó, le digo yo, vea que la 32 está colapsada, ya la fila ya se iba extendiendo casi que llegando a la República. Sí, Entonces le digo yo, no, y arreglémosla aquí, le digo yo, por Calle Blancos. Y dicho y hecho, esa fue la que nos salvó, porque por Calle Blancos ya nos metimos y todo despejado. sí, por dentro. Sí, sí, porque si nos hubiéramos quedado en el de adentro ya muy difícil que nos hubieran dado campo para salirnos. Sí, con esta lluvia fatal, tal vez. Sí, un día me pasó igual que veníamos y nosotros súper fluidos. Y eso de que empezamos a ver como que se estaba quedando pegado y justo que nosotros nos pasamos la salida de Tibás y ya quedamos pegados, que fue que igual en ese recoveco que donde no se sale de la circunvalación para meterse ya sea a bajar al centro San José o a Tibás, para invadir ese pedacillo era 32. Y en esa bajada un camión le dio un automóvil. Sí, Yo, entonces sí, son los imprevistos, pero sí, esto es este país. sí. De hecho, yo decía lo que es la calidad de vida, ¿verdad? Y de hecho, bueno, ahí después ya en la clase con todos los demás compañeros, ahí lo comentamos, ah, bueno, ahí llegó Melanie, ¿verdad? Porque hace poco Hola Melanie, hace poco un colega mío andaba en Tamarindo corriendo bueno, él al final se lesionó y no pudo hacer el maratón, pero la esposa hizo el medio maratón. Y me contaba que a la ida no le fue tan mal, que duró como la media, ¿verdad? Como 4 horas, casi cinco, digamos, mientras fue y desayunó, paró de camino a comer pero dice que a la vuelta salió como a la 1 de la tarde, algo así, y llegó como a las 8 o 9 a la casa. Ah, sí, me pasó igual. Yo fui a Eh, Tamarindo en diciembre
Y Y rapidísimo llegué y de venía como 8 horas. no, y dice dice él ya que él se puso a hacer números, ¿verdad? Aunque siempre sigue saliendo un poquito más caro, ¿verdad? Cuando profundicemos un poco con el tema de los costos adicionales o las variables cualitativas, dice que le entendí que por los dos eran como 90.000 colones, ¿verdad? Ida y vuelta a ir a Tamarindo, ¿verdad? En avioneta, ¿verdad? Y que son 45 minutos, ¿verdad? 45 para abajo, 45 para arriba y hora y media. Y dice que, ¿verdad? Que si le entendí bien, eran 90.000 ya en ambos sentidos. Y dice, y yo en el carro me gasté 35 de gasolina, los 5.000 de los peajes de la 27 iba a 40, ¿verdad? Y súmele que uno nada más a veces cuando hace un viaje largo, uno nada más piensa en la gasolina, pero póngale que en ir y volver que son 500 kilómetros aproximadamente. Y ya ahí va Sí. el 10%, ya ahí va el 10% del cambio de aceite. Dependiendo del modelo de carro, son de 50 a 100.000 colones. Entonces, sí, al 10% son, póngale 5.000, ya, o sea, ya fácil, fácil son, ya cerrémoslo en 60, ¿verdad? Por todos los otros temillas de llantas y de mantenimiento, digamos, preventivo, correctivo, ¿verdad? O sea, agregándole un valor simbólico. Usted dice 60 y gastarme 12 horas de mi vida, pago 90 y lo que me va a gastar son 2 horas, digamos. Yo creo que dura menos, porque una vez volé de la zona sur a San José y sin gente duró como 35 minutos. El problema es cómo se hace esa avioneta, ¿verdad? Sí, 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 me imagino de la estabilidad, Ahí cuando pero paso, pero rapidísimo, o sea, son 30 minutos, 40 ya está aquí en la Valle Central. sí, sí, yo todavía hace poco, digamos, mis últimas dos salidas aquí fuera de Gama fue hace un año a igual a Guanacaste. Y ahora inicios en febrero que fuimos a Punta Arenas, a la ida fue una belleza. O sea, yo me fui aquí como a las 8 y llegué a las 9 pasaditas y al puerto adentro, ¿verdad? Ya a la pura punta. Y yo decía, ¿qué es esto? Y dije, yo estoy, pues, domingo, 8 de la mañana. Y todo súper bien. Y a la vuelta salimos a las 6 y eso de que ya andamos ahí la familia y dice mi suegra, dice, ¿por qué no aprovechamos y nos quedamos por aquí a comer? Y ya, bueno, ya decidimos que no, que llegábamos aquí y compramos algo para comer, etcétera, y saliendo del puerto, ¿verdad? Que como dijo ese hotel, ese famoso hotel ahí de Punta Arenas, ¿verdad? Que se mercadea diciendo que están a una hora de San José, Fiesta, ¿eh? a una, no pagan la publicidad, como dijo el del comediante, córtale, ¿verdad? No pagan la publicidad gratuita. Entonces, y uno dice, sí, estoy aquí en el puerto, póngale una hora. O sea, salimos a las 6, llegamos aquí a las 10, Qué ¿verdad? puchica. Porque pasar esa pega de Orotina, y yo dije, ya esto se volvió estructural, digamos. Me imagino que Orotina se ha ido convirtiendo en una ciudad dormitorio también, igual que en su momento le pasó a San Ramón y le ha pasado a Cartago. Porque tarda uno, ya pasa Orotina y como antes de llegar a Atenas ya se libera, ¿verdad? Sí, Es ese punto donde rarísimo. Y todo el mundo se le es. mete a uno, se le quiere meter por un carril, para no, no, ya Sí, más sí, ya estresado. usted por llegar a Atenas, ya usted Pasa o sea, directo. pasa directo. Son presas raras. Igual una vez me pasó que venía de viaje, cuando eso venía por Cambronero, venía de zona norte, de mis abuelos. Y ya venimos todos súper bien. Yo dije, sí, vamos a llegar. Salimos que como a las 2 de la tarde y a como pintaba la cosa, yo dije, vamos a llegar tipo 6:30. Y fue, o sea, que carro apagado y todo ahí en medio de la nada, sin señal. Y yo, pero ¿qué será? Y uno iba buscando, ya cuando empezó a avanzar otra vez, uno iba buscando como vidrios o algo, de algún choque, escuchar sirenas y fue pasar la fanal. Cuando más bien parece que nos íbamos a matar porque la calle vacía. La pega llegaba hasta la fanal. Sí. Son Pero tramos, sí, son tramos.
Solo que aquí en la abuela son tramos, hombre. Fatal. Pero sí, a ver, nada más vamos a dar un chancecito, a ver si se conecta alguien más, mientras busco. Ok, para salir rápido de esto, ¿verdad? Como lo habíamos conversado, que hacerlo en 2 horas y que quede, ¿verdad? Y nos dejamos 1 hora para tutoría ahora en semana 5. Ahí vemos si lo hacemos, si es sábado, si lo hacemos sábado tempranito o domingo por la tarde, ¿verdad? Ahí esa tutoría. Entonces a, vamos a empezar. Chicos, bueno, el lunes, ¿verdad? Vimos lo que era la aplicación, ¿verdad? De la toma de decisiones, ¿verdad? En dos contextos específicos, ¿verdad? La orden especial, ¿verdad? Que era, poníamos el ejemplo de cuando los hoteles, ¿verdad? Lanzan una tarifa y que dicen solo disponible de agosto a octubre, ¿verdad? Por decir algo, y tal vez dentro de ese interín, ¿verdad? Excluyen una fecha, ya ahorita que, aprovechando que conversaba con Kevin de Tamarindo, ¿verdad? Sí, porque por ejemplo, la vez pasada yo he visto un hotel que tiró un precio, ¿verdad? Muy, muy barato, estaba la noche, pero de una vez excluido el fin de semana del 12 al 15, que es cuando se corre el maratón, ¿verdad? Entonces todo el mundo anda buscando hospedaje, entonces y obviamente al estar adentro en Tamarindo y por ley de oferta y demanda, ¿verdad? El precio más bien, aunque es temporada baja, por ese fin de semana ahí se triplica, ¿verdad? Digamos, ahí hay un factor que si usted no consigue hospedaje dentro de Tamarindo, las otras opciones de hospedaje, ¿verdad? Para los que van a correr en la maratón y ¿verdad? Se vuelve muy complicado el acceso y todo lo demás porque cierran con todas las complicaciones logísticas que eso genera. Entonces vamos ahora, ¿verdad? Entonces, pero cuando pasa al contrario, que la empresa para generar algún rédito simbólico, ¿verdad? Baja los precios, vamos a complementar hoy. Y vamos a ver qué más bien lo que pasa si yo normalizo ese precio, ¿verdad? Por eso terminábamos la clase diciendo que tenía que ser algo esporádico y muy, muy, muy puntual, ¿verdad? No podíamos normalizar. Entonces vamos a dar inicio, ¿verdad? Para ilustrarlo con un caso práctico. Me avisan si ya están viendo. Ahora sí, profe. Y listo, Kevin Melanie ya también lo está viendo. Entonces, con estos ejemplos también que vamos a empezar a ver hoy. Bueno, chicos, un segundito. La verdad, como les decía, que acá tal vez la memoria no nos va a ayudar tanto, ¿verdad? Lo que nos ayuda mucho en este curso es la comprensión de los conceptos.
¿verdad? Si yo tengo claro los conceptos, es decir, es adaptar, ¿verdad? Nada más adaptarme en el contexto. ¿Verdad? Entonces, con este ejemplo, vamos a ver que es igual, es una orden especial y va a tener sus particularidades, pero se hace de la misma manera. La parte, digamos, estructural es la misma, ¿verdad? Es entender, es encontrar ese razonamiento, digamos, donde mi gerente, ¿verdad? O mi junta directiva percibe o tiene alguna creencia y con el número les vamos a demostrar o que sí están en lo correcto o que están equivocados. Entonces, vamos a ver qué nos dice el ejercicio. Dice, una empresa, ¿verdad? Este está en el archivo de ejercicios prácticos para toma de decisiones. ¿En qué semana, profe? Está ese. En, Esta semana. en semana uno, este es el mismo archivo de semana uno, Ok, que habían dos, el de repaso de conceptos y, listo. Ya lo reviso. y entonces vamos a ir haciendo lectura del caso, ¿verdad? Entonces, bueno, este es el archivo, caso 5, aceptación, orden especial. Entonces, ¿qué nos dice el caso? Entonces, una empresa produce y vende 50.000 unidades, ¿verdad? Esa es la media que la empresa ha venido trabajando. Pero la planta tiene capacidad para 100.000. Entonces, nótese que ya ahí ya tengo el primer indicio, ¿verdad? Por el que sí podría aceptar una orden especial. Tengo que sacrificar a alguien para cumplir con el pedido, porque vean que a punto y seguido nos dice, ha recibido una oferta especial de compra de 30.000 unidades. Entonces, me alcanza para hacer 100. Con 50 he estado trabajando, produciendo y vendiendo 50. Entonces, ¿me soporta la planta aceptar la orden sin quedarle mal a ninguno de mis clientes? Sí, señor. Sí, ¿verdad? No, no tenemos que quedarle mal a nadie para sacar el pedido. Pero aquí es donde viene lo bonito. Dice, ¿verdad? Espero que me ofrecen comprarlas a 120 y que mi precio al público es de 180. Entonces dice que el director le pide al contralor que le presente un estado de resultado de las ventas normales planeadas para el próximo año. Entonces, de acuerdo a la proyección, dice que la empresa, ¿verdad? Produciendo y vendiendo esas 50.000, va a terminar con una utilidad operativa de 300.000. Entonces, y me habla que los costos unitarios son 50 de materia prima, 20 de mano de obra directa y 90 de gastos indirectos de fabricación o costos indirectos, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, ahí en este caso dice gastos, ¿verdad? Porque tal vez a veces la literatura, ¿verdad? Dependiendo de la versión que estemos leyendo, tal vez hace ese abuso de lenguaje, ¿verdad? Y como pudieran ver ahí en el encabezado, ¿verdad? Como pueden ver en el encabezado, estos son ejercicios tomados del libro de Ramírez Padilla.
¿verdad? Entonces, en la literatura muchas veces de los editoriales mexicanos tratan, ¿verdad?, de manera indiscriminada el concepto de costo y gasto, o sea, lo aclaran, pero ya cuando están redactando los casos, ¿verdad?, lo, lo manejan como si fueran sinónimos. Entonces dice que el costo unitario son 50, 20 y 90. Dice que la mano de obra directa es fija y totaliza 1 millón, que la parte de los fijos suma 300.000 y de los gastos y administración y ventas del estado de resultados 200.000 son fijos. Y aunque me sigue contando la historia. Como es de esperarse, al analizar el estado de resultados, el director general duda de aceptar ese pedido especial, pues piensa que el costo de producción es de 160, muy superior al precio de venta de 120, ¿verdad? Y tras de eso hay que sumarle los gastos operativos. Pero nos hace la pregunta el autor, ¿qué le está distorsionando el análisis al director general? Y eso es porque se basa en el costeo absorbente o total, ¿verdad? Que incluye datos relevantes o irrelevantes, ¿verdad? Y de acuerdo que a lo que hemos visto en estas clases, cuando me hablan de un costo o un dato relevante para efectos del ejercicio, a qué hace referencia? Por poner un ejemplo, somos Ardimar, nos peleamos con el alcalde de Punta Arenas y decimos, no, voy a cerrar la fábrica, que se joda aquí la gente y me voy a llevar la fábrica a San José. ¿Qué costo relevante se va a disparar ahí? Si yo me traigo la fábrica para San José. Los logísticos, Los logísticos, ¿verdad? Porque esta es un producto ahí que yo consigo en la costa y resulta que ahora de la costa lo voy a tener que transportar de la costa a la capital, ¿verdad? Aunque el anuncio del hotel diga que es 1 hora, sabemos que dependiendo de la hora en la que haga el viaje, pueden ser hasta 4, de 2 a 4, ¿verdad? Entonces se me va a disparar el gasolina, horas del chofer, ¿verdad? O si contrato un outsourcing en fin, ¿verdad? ¿Y por qué es un costo relevante? Porque va a cambiar, ¿verdad? Por la decisión de la empresa. Entonces siempre recordemos eso, que cuando hablamos de relevancia en toma de decisiones, es que ese costo se va a ver influenciado por la toma de decisiones. Bueno, influenciado, tal vez influenciado y modificado. O sea, en cambio, poníamos el ejemplo del gerente general para abrir una sucursal y al gerente general no le sube el salario. Una más, una menos. Entonces dice que para tomar una decisión es necesario utilizar lo que se conoce como análisis incremental o marginal, que en este caso es qué gano o qué pierdo por esas 30.000. Entonces vamos a ir tomando los datos del caso. Producción anual, 50.000 unidades. Capacidad normal, 30.000 unidades. Perdón, 100.000. ¿Verdad? Capacidad normal de 100.000 unidades. Orden especial, 30.000 unidades. ¿Verdad? 30.000 unidades. Entonces,
Vamos a hacer nuestra primera pregunta para el caso. ¿Se tiene capacidad de producción? Pues mi producción es de 50.000. La fábrica me soporta 100.000 y me están pidiendo 30.000. Sí, señor. Sí, capacidad. Sí, sí hay capacidad, correcto. Ahora vamos a ver la parte de los aspectos de costo. Dice que el precio regular, ¿verdad? O de mercado, como le queramos decir, 100, 180. Precio propuesto o especial, ¿verdad? 120. Costos de producción unitarios, materiales, mano de obra directa y SIF total. Entonces nuestro producto tiene un costo total. Entonces, según mi contabilidad de costos, ¿verdad? Fabricarlo, el producto me cuesta 160 y el cliente me está diciendo que me lo compra en 120. Entonces, si yo me preguntara por la pertinencia del precio, entonces me lo compran a 120 y según contabilidad fabricarlo me cuesta 160. ¿Es o no rentable en primera Unitariamente no. instancia? Unitariamente no. Sí, 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 desde el unitario no me sirve, ¿verdad? Y es en primera instancia. Pareciera que el negocio va a dejar una pérdida por unidad vendida a este precio. Sin embargo, lo correcto es enfocarse en el incremental o marginal, ¿verdad? En primera instancia pareciera que el negocio no es bueno, pero ¿qué pasa, digamos, que ya dábamos en la clase el ejemplo? ¿Qué pasa si yo soy de fuera del GAN, me vine a trabajar, aquí alquilo un apartamento y del trabajo me mandan a hacer inventarios a los planteles por todo el país y me paso 22 días del mes afuera? ¿Qué le va a pasar a mi alquiler? ¿Me lo va a bajar el dueño? Pues no. No, ¿verdad? Yo ya negocié la tarifa, por decir algo, 150.000 más servicios públicos, ¿verdad? Que los tengo que asumir. Entonces, ahí probablemente lo único que baje es el de agua y luz,
¿verdad? Es el que debería venir un poco más barato porque internet el- lo uso o no lo use, igual me lo cobran. Entonces, por eso es que ahí nos decía el ejercicio que hiciéramos, bueno, para este caso, en esta situación en particular, caso omiso, ¿verdad? El tema de esos costos fijos, ¿verdad? Que ahí el ejercicio nos daba otros datos, que por ejemplo nos decía la mano de obra, ¿verdad? Que nos decía, por ejemplo, la mano de obra directa es fija y totaliza $1 millón, ¿verdad? ¿Verdad? La mano de obra directa fija. Entonces, ¿qué pasa con la mano de obra con o sin producción? Que seguir pagándola. Es, la seguimos pagando, ¿verdad? Correcto, la sigo pagando. ¿Qué otro dato me daba el ejercicio? Los TIF fijos, ¿verdad? Los TIF fijos, 3 millones. Y después decía que los gastos operativos fijos, ¿verdad? 200.000. Entonces, en la primera instancia estábamos de acuerdo, ¿verdad? Que no, que el ejercicio pareciera que no nos, o aceptar el negocio no conviene, ¿verdad? Con estos datos de acá, ¿verdad? Que con un ofrecimiento de comprarme el producto a 120 y mi costo de producción es de 160. Pero vean que ya estamos dando la respuesta. Produzca o no produzca, ese costo fijo de algún lado tengo que financiarlo, ¿verdad? Entonces, como ya el mismo estado de resultados, la misma proyección de resultados de la empresa me, me demuestra de que ya estoy teniendo ganancias, entonces quiere decir que, que eso lo vamos a precisar con el modelo costo-volumen-utilidad, que ya estamos por encima del punto de equilibrio, es decir, que el costo fijo ya está cubierto, ¿verdad? Entonces vamos ahora a empezar con la parte de análisis. Entonces necesitamos saber, ¿verdad? Vamos a separar los costos de la separación de costos fijos y variables. A estas alturas del partido, yo sé que debería ser claro, pero siempre me gusta preguntarlo. El material en términos financieros, ¿verdad? En términos de costo, ¿lo clasifico como fijo o variable? Es variable monetariamente, pero siempre al igual. O sea, Es variable. en términos, sí, correcto, en términos de lo que me consume cada unidad, cada producto, ¿verdad? Es fijo. O sea, y Exacto, para hacer una hamburguesa yo necesito un pan, ¿verdad? Y una torta. exacto, Pero en mi requerimiento de capital, ¿verdad? Mientras más producción, más capital necesito para financiar ese volumen, exacto. Comprar más ¿verdad? inventario. Entonces, costos variables, ¿verdad? Entonces, a tener los materiales, ¿verdad? Donde ya lo tengo acá, por unidad.
la mano de obra, entonces de los costos fijos, tenemos el CIF, ¿verdad? Vamos a tener el total, ¿verdad? Entonces yo ya sé que si estoy fabricando 50.000 unidades, tengo un total de 4 mi CIF total sería de 4,5 millones, ¿verdad? Si lo multiplico por el nivel de producción. Sin embargo, ya me están diciendo, ¿verdad? De cuántos son los CIF fijos. Entonces, sabiendo que el CIF variable asciende a 1,5 millones y produje 50.000, y ahora sí tengo para saber cuánto era por unidad, ¿cierto? Sí, Entonces ya sabemos que el CIF variable, ¿verdad? yo saco la Por- diferencia multiplico sí por las unidades por los 50.000. Es el correcto, variable y el resto es el fijo. correcto. Entonces, Ok. vamos a ponerle la nota acá. CIF unitario, ¿verdad? A 50.000. Se le rebaja el CIF fijo total. El resultado equivale al CIF variable, por lo que se procede a determinar el valor. Entonces ya con eso puedo determinar el CIF unitario. Hasta acá vamos bien. Sí, señor. Y me falta la porción del gasto operativo, ¿verdad? El gasto operativo total, ¿verdad? Según el estado de resultados que me presentaba la empresa, 700.000. Entonces, 700.000, gasto operativo fijo, 200.000, ¿verdad? Que nos indica la redacción.
Entonces, al gasto variable le aplicamos la misma mecánica que le hicimos al CIF. Entonces, variable unitario. Y es por unidad. Entonces, ¿cuánto me cuesta? ¿Solo faltaría la mano de obra o ¿No? Porque vea que estamos haciendo análisis marginal, ¿verdad? Nos estamos centrando en costos relevantes. Porque ya definimos que la mano de obra, ¿verdad? Con ah, o ok, sin producción hay que hacerle frente, ¿verdad? Recordemos que bajo costeo directo, yo me centro en, como costo de producto, yo reconozco lo variable, ¿verdad? Lo otro lo consideramos como un costo del periodo. ¿Por qué? Con mucha producción o poca producción, de algún lado debe llegar el financiamiento. ok. Directo, entonces la mano de obra, sí. Listo. Correcto, ¿verdad? Entonces, teniendo ahora sí identificados los tres, en este caso, los tres rubros de costo variable, ¿verdad? Vamos a ver. De acuerdo a la filosofía de costeo directo, los costos fijos son reconocidos como costo del periodo. Consideran un costo, es un costo de capacidad instalada. Pero entonces, todo ese juego de palabras que me da a mí la teoría sobre el costo directo, ¿en qué se resume? Que los costos fijos, ¿verdad? Dentro del punto de vista de una toma de decisiones, si permanecen constantes, sin importar la decisión de la empresa, no suman, ¿verdad? Digamos, no es lo mismo un costo fijo, digamos, de mantenimiento de edificios, ¿verdad? Que es para toda la empresa y que se haga o no se haga, igual hay que seguir produciendo, ¿verdad? A tener un equipo, ¿verdad? Especializado, como ponemos ejemplo las cámaras de frío. Si yo como empresa hago baguettes, enchiladas, ¿verdad? Todo ese tipo de panes que se mantienen a temperatura ambiente en una urna y decido empezar a producir y vender tres leches, ¿qué voy a necesitar? Un refri, ¿cierto? Una cámara, bueno, un refri grande o una cámara de fríos. Señor. Entonces, si yo voy a, aunque la depreciación siendo un costo fijo, ¿qué pasa si yo empiezo a valorar si quito los tres leches de la oferta? ¿Me va a interesar la depreciación de esa refri? Sí, es un gasto. Sí, es un gasto, pero ¿cuál es la diferencia de la depreciación de la refri con la depreciación del horno donde yo cocino las empanadas, el baguette, hasta el mismo bizcocho, ¿verdad? Donde se hace con del que se hace el tres leches. El horno también se deprecia,
pero ¿qué diferente hay entre el horno y la refri? El horno es directo. No, no va por ahí. ¿Cuál ¿Puedo es la dejar de opción? hornear? ¿Puedo, verdad? O le cambio la pregunta, ¿puedo dejar de hornear o No, vender el horno? No, no, ¿verdad? Porque ahí me quedo sin producir. claramente. Pero si yo digo, decido quitar pero vean que si yo decido quitar la venta de tres leches, tengo que seguir horneando, ¿cierto? Necesito Sí, el horno para claro. seguir. Entonces, ¿interesa la depreciación del horno para una decisión en términos económicos? Sí, claro. No, bueno, pero también cambio la pregunta. Para saber si quito o mantengo el tres leches, ¿me interesa la depreciación del horno? El Si monto, la apreciación. el monto de la depreciación del horno, sí. Y es fijo, No, entonces, ¿no? mm, Exactamente. paremos ahí, que eso es un mito, ¿verdad? Que ahí lo querías parar. En el horno, ¿verdad? Aunque yo quite la producción y venta de tres leches, igual voy a seguir horneando enchiladas, empanadas, baguettes, Exacto. ¿verdad? Que seco. Entonces, no me interesa el monto de la depreciación. Pero vea que la depreciación de la refri, que también es fija, si yo quito la refri, ya me ahorro la depreciación, ¿cierto? Exacto. Vea que también siendo un costo fijo, el refri, la depreciación del refri sí es relevante, Ok. ¿verdad? Porque a veces tendemos de manera sesgada a asumir que, si es un costo fijo es irrelevante, ¿no? Cuando es un costo común para la empresa, ¿verdad? Como hemos puesto el ejemplo también del gerente general, ¿verdad? O el prorrateo del gasto administrativo, ¿verdad? Y no importa digamos, mientras yo no toque la estructura administrativa, no importa si son 10 o 5 sucursales, ¿verdad? Mientras yo mantenga la misma estructura operativa, contabilidad, y el contador seguirá ganando lo mismo, el de mercadeo también, ¿verdad? No tengo variación de costos. Por eso es que son irrelevantes, ¿verdad? Porque no me van a afectar, no se van a modificar por mi decisión. Pero ya que con el ejemplo del tres leches sí, porque si yo digo lo quito, me quito también la depreciación, ¿verdad? Ok. Entonces, aún siendo costo fijo, sí es relevante. ¿Por qué? Porque ese se va a modificar por mi decisión. Si yo lo quito, me lo Ok. ahorro. En cambio, el horno no, ¿verdad? Y mientras yo siga manteniendo la panadería y dejo de hacer tres leches, pero sigo haciendo todo lo demás. Y todo lo demás también ocupa horno. Lo que pasa con la refri es que es un equipo especializado para un producto en específico. Que usted no lo crea, me tocó explicarle esto al gerente general hace poco. Porque la planta tiene menos cantidad a producir. Y el sistema, cuando no tiene toda la capacidad, hace un asiento que me lo tiene el costo directamente. Es lo que me costó explicarle esto al gerente. Yo no creo. Ay, a ver, Como 2 días, sí, bastante. sí, a mí en su momento, no me acuerdo quién fue, si era en junta directiva que decían que cómo iba a ser más barato instalar tubería en una zona rural que aquí en el área urbana. Y, ¿verdad? Y que es también esa naturaleza del costo fijo, ¿verdad? O sea, la gasolina es la misma, el salario del operario es el mismo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Para los que hemos sufrido el calvario de ver al AIA, ¿verdad? Ampliando ahora que está de moda, ¿verdad? Se está invirtiendo bastante en saneamiento, ¿verdad? Para llevar todas las aguas sucias negras a la planta de los Tajos. Y es tedioso, ¿verdad? Porque es cerrar el paso media hora, ¿verdad? Media hora trabajan los chavalillos ahí y media hora dando paso, ¿verdad? En el tránsito. Otra media hora y así van, ¿verdad? Entonces, y cuando muchas veces si logran poner zanja para dos tubos, les fue muy bien. En cambio, ¿qué pasa en zona rural? No hay asfalto, muchas veces es lastre o es tierra. Entonces va la excavadora
¿verdad? Feliz de la vida, con rumbo hacia ningún lugar, y detrás viene fontanería. Entonces, hago la misma inversión en insumos, pero me rinden de una mayor forma en la zona rural porque fácilmente instalo 100, 150 metros diarios de tuberías. Y acá instalo 12, Sí, ¿verdad? es una probabilidad. ¿Verdad? O sea, por decir un número, ahorita no tengo a mano la cifra, ¿verdad? Pero la inversión que yo hago en digamos, si alquilar la excavadora, pagar el operario, la gasolina, etcétera. O sea, aquí en Sarapiquí, por decir algo, que es uno de los proyectos rurales que tenemos ahorita, me cuesta los mismos 3 millones, pero se me abarata el costo unitario porque con ese mismo recurso produzco más, Exacto. ¿verdad? Es el mismo ejemplo. Pero bueno, ahora sí, ¿verdad? Y como segunda nota de clase, dentro del análisis marginal, vamos a considerar las ganancias pérdidas fruto de la decisión, ¿verdad? Entonces, si ya el costo fijo, como hemos dicho, está cubierto, ¿verdad? Porque dado que tenemos ganancias, significa que están cubiertos nuestros costos. Entonces, ¿en qué nos vamos a centrar? En la ganancia pérdida, ¿verdad? Entonces, en la ganancia o pérdida por aceptar, ¿verdad? Vas a tener un margen de contribución, ¿verdad? Entonces, ¿cómo interpretamos esto? ¿Verdad? A partir del costeo directo, y se acepta la orden, por cada unidad vendida, se tendrá una ganancia o contribución adicional de 30 dólares. Entonces vean que no era tan cierto lo que creía el director general, ¿verdad? Interesante. Yo he trabajado en cosas y nunca la he visto así, pero bueno. Sí, y ahorita vamos a ver la proyección del resultado, ¿verdad? Con el ejemplo del hotel. Por eso es que, digamos, algunos hoteles en especial, ¿verdad? En temporadas bajas, ¿verdad? Cuando tal vez su foco va más como hacia el cliente extranjero, se acuerdan de nosotros, ¿verdad? Ok, ¿Verdad? interesante. Muy ¿Verdad? Bueno, interesantes. sí. De hecho, digamos, sí, para cerrar el ejemplo, ¿verdad? Que el sector turismo y funciona a base de oferta y demanda, ¿verdad? Y de verdad que es y carnicero completamente la ley de la oferta y la demanda. A mí me tocó verlo hace ya un tiempo cuando estaba con los trámites de la boda. Pertenezco a una cooperativa donde uno ahorra, ¿verdad? Y ese ahorro se convierte, digamos, lo puedo canjear en el aparta hotel que tienen en Jacó
¿verdad? O buscar los hoteles con los que la cooperativa tiene canje. Entonces, si yo ya tengo, por decir algo, 200.000 colones y el hotel me cuesta 300, solo pongo 100, ¿verdad? Es como un ahorro, algo parecido a un club de viajes, nada más que con menos burocracia. Entonces, cuando estoy planeando de dónde vamos de luna de miel, la, en- ¿verdad? La fecha de noviembre, ¿verdad? Después de la boda, y nos costaba, ¿verdad? Un monto. Pero y había un tema que yo estaba con sobrecargo de trabajo, ahí toda una crisis que teníamos en la oficina y que estaba medio complicado que me consiguieran la licencia. Y entonces dijimos, no, pues pospongámoslo, o pospongamos para no perder el canje. Y resulta que vamos en diciembre, y ya así entre finales de noviembre y el 20 de noviembre, y a esperar 3 semanas y no hay bronca. Si íbamos en diciembre, nos triplicaba el precio. ¿Verdad? Para que se hagan una idea de lo rudo que es ¿verdad? el mercado y cómo funciona la ley de oferta y demanda, Sí. ¿verdad? Pero más bien en sus vacas flacas, cuando el hotel se acuerda de nosotros, los mortales, ¿verdad? Que más bien uno a veces dice, y pero a este precio y siguen ganando, ¿verdad? Bajo esa premisa de la administración, ¿verdad? De que no se vende por, por debajo del costo, a no ser que estemos haciendo dumping, ¿verdad? Pero ya eso es otra historia, además de que es ilegal. Pero vamos a verlo ahora sí, proyectado la proyección del resultado. Entonces vas a tener las ventas normales, ¿verdad? Las 50.000 unidades por los 180.000, por los $180, perdón. Entonces tenemos, ¿verdad? Entonces en este caso, como si la orden nos deja una contribución, sí vamos a aceptar la orden y vamos a ver el resultado. Las ventas, orden especial, ¿verdad? De los 30.000 por los 120.000. Entonces total ventas, costos variables, ¿verdad? Y aquí sí, aquí no hay división de costos variables, ¿verdad? No, 80.000 perdón, 80.000 unidades, 80.000 por 90, ¿verdad? Por 80.000 unidades. Entonces aquí vamos a tener el margen de contribución, ¿verdad? Que serían las ventas menos los variables. Y ahora vas a tener los costos fijos. Vas a tener mano de obra,
sí, fijos y gasto operativo. De los gastos operativos, gastos fijos, la módica suma Y no más. de 1.200.000. Profe, esos 90 incluyen los gastos operativos variables, ¿verdad? Correcto, aquí estos 90, ¿verdad? A ver, Aquí esto, arriba los teníamos, ¿verdad? Donde era el material, el CIF variable y el gasto operativo, listo. Súper bien. ¿verdad? Porque recordemos que esa era la premisa también de costeo directo. No importa si es un, ¿verdad? Costeo directo, no lo ve como la parte financiera, ¿verdad? Que la NIC me dice, el costo del producto es todo lo que pasa en producción y lo otro es operativo. Costo directo, ¿verdad? Como es para mi planificación y toma de decisiones, lo que me dicen, no, usted considere en su costo todo lo que incida, lo que esté relacionado a la producción, sin importar de dónde venga. Entonces, todo aquel costo que vaya en proporción al volumen, entra aquí, en el unitario. Ok, súper bien. ¿Verdad? Entonces, ya que pasamos de proyectar una utilidad de 300.000 a aceptar una orden de menor precio y la utilidad se va a 1.200.000. ¿Y por qué les hablaba ya desde la clase del lunes de que ese precio especial yo no lo puedo normalizar? Porque alguien podría decir, y entonces vean que ahí se van haciendo, ¿verdad? O podríamos fácilmente hacer como lecturas, por decirlo así, tramposas o sesgadas. Alguien podría decir, y si vendo a 180 y me voy a ganar 300, vendo un poquito a 120, y si así eso me va a ayudar a vender más, ¿verdad? Voy a ganar más. Y todo más bien dista de la realidad, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver ¿verdad? Con un valor agregado al ejercicio, ¿verdad? Pero bueno, antes de seguir, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Todo claro? Todo claro. Entonces, ¿qué pasa? Si volvemos 120 el precio al público, ¿verdad? ¿Qué pasa si volvemos Si volvemos las 30.000 unidades a 120 o por el lado. todo? Si, o sea, venderíamos a todo el mundo, ¿verdad? Entonces, a todo el que llegue le vamos a vender a 120, Ajá. ¿verdad? Entonces, y eso es lo que quería que proyectemos. Entonces, vamos a vender 80.000 unidades, pero en este caso ya no lo voy a separar, todo a 120. Costos variables, y esos sí siguen siendo igual, ¿verdad? Porque serían 80.000 unidades a $90 cada una. Y me interesa que ahorita vamos a dar un poquito de razonamiento y durante las clases que vienen
vamos a centrarnos en este valor, que es bastante importante. Vean que cuando tenía ese híbrido de unas a 180 y otras a 120, mi margen de contribución era 5.400.000. Y resulta que ahora me bajó a 2.400.000. ¿Eso será bueno, será malo? ¿Recuerdas que el Esos margen de 7 contribución millones, era excedente, el excedente de mi precio cubierto los variables? ajá, Entonces, si pasé de vender 80.000 y me quedaban 5 millones y ahora me quedan 2, ¿eso es bueno o es malo para el negocio? no así malo, pero esos 7 millones 200 incluyen, Es el costo variable total, las 80.000 unidades por los 90. por lo menos, sí, mal, bro. Se me- Me está quedando menos plata para trabajar, ¿verdad? Claro, margen, puro margen. Por algo el mismo término lo dice, ¿verdad? Margen de contribución, ¿verdad? Que Lo que no cubre los gastos fijos con eso, ¿no? O sea, correcto, ¿verdad? Ya me está quedando menos plata para cubrir los costos fijos, sí, señor. ¿verdad? Y que ya por ahí hemos venido viendo pinceladas, como el ejemplo que poníamos, ¿verdad? Que decía, ¿quién gana más? ¿El que en una colilla pago dice 1.000.000 y se trabaja 48 horas? ¿O el que tiene una colilla por 800.000 trabajando media jornada? Y obviamente el de 800 a media jornada, ¿verdad? ¿Verdad? Lo que tal vez, si dependiendo de sus necesidades su estructura de gasto, el que gana 800 y si le faltan costos por cubrir, ¿verdad? Y tiene que ver en qué se emplea para llegar a cubrir, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de ingreso por hora, obviamente gana más el de 800. Entonces, este margen de contribución, ¿verdad? Se está reduciendo. Entonces, producto de normalizar, ¿verdad? $120 como precio al público, se, se reduce el margen Vete para pensar, ¿y por qué bajó? Gané más por, con la venta, pero el costo, porque se incrementó. ¿verdad? Se reduce el margen Ah, ya, ya, sí, el costo. se reduce el margen de contribución por unidad. Y ahorita lo vamos a ver con un pequeño grafiquito, ¿verdad? Para entenderlo. Sí, Y ahora vamos a tener los costos fijos totales. yo lo tengo claro. No, pero me equivoqué de la fórmula. Sí, estimado. Espérate, ¿Verdad? Veámoslo como un negocio, ¿verdad? Para verlo así a pequeña escala y que la sodita del barrio, ¿verdad? Muy buena y resulta que ¿verdad? El dueño del local, como vio que le está yendo bien, le dice, le tengo que subir el alquiler, ¿verdad? Y que la señora dice, no, la subida del alquiler la aguanto todavía. Me subió un poquito digamos, los insumos
¿verdad? Y yo diría, puedo cambiar la carne a alguna más barata, pero no es que todo el mundo viene a comprar las hamburguesas, ¿verdad? Por el sabor de la torta, ¿verdad? Y ese es mi distintivo, ¿no? Me cierro. Entonces, mantengo el precio, pero ¿qué pasa? Cada vez me va quedando menos plata para, ¿verdad? Por decirlo así, ¿verdad? Tenemos aquí para ponerlo, Si ahora los te puedo hacer un los análisis costos de fijos. precios bastante complicado. Es otro. Bueno, la pandemia se los costos logísticos mucho y la materia prima. Sí, porque Y se, atrás de eso se nos juntó con la crisis de los contenedores. se fue poner el precio correcto, analizarlo, fue complicado. Y como no llegó costos uno y dos, nunca le explican eso a uno, la verdad. Yo creo que hasta ahora. Bueno, se supone que eso se los tuvieron que haber explicado en costos 2, pero Pero bueno, no sé, no, es que no tanto ese análisis, sino más cómo se saca en costos sí, uno y pero dos. no, para verlo, ¿verdad? Para verlo así en perspectiva, ¿verdad? Vamos a verlo con barras. Aquí tenemos las ventas, ¿verdad? Y bueno, voy a adelantarme un poquito al modelo costo-volumen-utilidad, ¿verdad? Si yo a las ventas, ¿verdad? Le resto, vamos a hacer la barra, ¿verdad? Le resto el costo variable, vamos a hacer una barrita más pequeña en otro color, del costo variable. Se supone que esto debería quedarme como un pedacito, ¿verdad? ¿Verdad? Y esto partiendo de la buena teoría, ¿verdad? De una empresa que esté, y si a eso, ¿verdad? Le quitamos los costos fijos, ¿verdad? Debería de dar en la buena teoría, ¿verdad? Si estamos bien, ¿verdad? Si lo vemos así como una barra de chocolate, Ujú. ¿verdad? Entonces aquí están mis ventas, le quito un pedacito que es el costo variable, me queda esta diferencia, ¿verdad? Que es el costo, el margen de contribución. Y en la buena teoría, dado el volumen, este margen de contribución debería de ser más grande que mis costos fijos, ¿verdad? Y de ahí ya llegar a la utilidad esperando que sea la deseada por mis accionistas. Pero ¿qué puede pasar? Que este margen puede ser tan pequeñito que no me alcance a cubrir, ¿verdad? Este sería como nuestro escenario. Hay un Y estándar para el margen de contribución. Que el margen, lo que llamamos margen bruto, es como un 30 y en la vida la, real, la utilidad es cuando hay que sí, trabajo, no confundamos la eso. utilidad bruta, ¿verdad? Lo que le solemos llamar el gross margin, ¿verdad?
ese es financiero, ¿verdad? Que es el con base en NIF, que es el costo de ventas, Exacto, ¿verdad? Este no, este es nuestro, este margen de contribución es precio menos variables. exacto. Pero no es estándar, digamos. En el margen bruto por compañía es un 30 lo que dicen ahora. Donde yo trabajo anda por ahí, anda entre un 25 y un 32. Sí, Margen bruto, pero margen de contribución no hay como un estándar. no, no, 50 no hay un a nivel estándar. productivo. Ok. No, yo Bueno, no lo he visto, ¿verdad? Dependiendo de la industria, ¿verdad? Digamos, se anda dependiendo del tipo de negocio y ya la utilidad, ¿verdad? Neta. Sí, a lo que dice Kevin, un 10 entre un 10 y un 20, ¿verdad? Tal vez ya lo que es más de innovación y tecnología tiene márgenes cercanos al 20 o puede que un poquito más elevados, ¿verdad? El gremio de la construcción, ¿verdad? Anda entre un 10 y un 15 aproximadamente, sí. ¿verdad? Ya en cuanto a, a utilidad neta. Pero Sí, sí, digamos, margen neto, lo que llaman. margen neto, sí, ven, pero digo. Entonces, eso es lo que está pasando, ¿verdad? Y vamos a hacer el escenario de la orden especial, ¿verdad? El escenario de la orden especial. Entonces, ven que en este caso, ¿verdad? Si lo vemos como gráfico, mi margen de contribución no está siendo suficiente para cubrir el costo fijo, ¿verdad? O si viéramos el costo fijo como una alcancía que yo tengo que ir llenando, ¿verdad? Y ya cuando me rebasa ese rebalse, esa utilidad, ¿verdad? Si lo vemos como una copa, ¿verdad? Entonces significa que no estoy ni siquiera llenando la copa, Sí, señor. ¿verdad? Veámoslo como un ejemplo que no sé qué tan cierto será, pero y dado que es recurrente y se los creo, ¿verdad? Como la crisis de agua de los Atillos, ¿verdad? Que todos los veranos siempre en Atillo hay problemas. ¿Y por qué se dan? Porque, bueno, según los conocedores de hidráulica que manejan el acueducto, ¿verdad? El agua llega ahí a Tanques del Sur, ahí por donde está la anual, ¿verdad? Por si conocen. Entonces se supone que ahí esa agua se reparte en los alrededores y digamos, tiene que llegar el suficiente caudal para que llegue el tanque a un nivel y lo que sobrepasa ese nivel es lo que drena hacia los atillos por gravedad. Pero y resulta que como no hay suficiente caudal, ¿verdad? No está entrando suficiente líquido a la red, ¿verdad? Bueno, al tanque. Por eso es que no llega al nivel para que llegue a los atillos, ¿verdad? Entonces es exactamente ese mismo principio. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no me conviene? ¿Verdad? Y ya eso lo vamos a precisar con el modelo costo-volumen-utilidad. Cuando veamos esos ejemplos del punto de equilibrio, ¿verdad? Si bajo el precio o si bajo el costo, ¿verdad? ¿Verdad? Lo ideal es siempre mantener el precio y bajar los costos, ¿verdad? Pero en este caso, como lo planteó la empresa, de decir, bajémoslo a 120. No, señor, nos vamos de pique. ¿Verdad? Entonces,
sé qué les pareció, si tenemos alguna duda, No, profe, de momento, súper bien. ¿verdad? Entonces vieron lo que pasa, por eso vieron que la semana pasada, bueno, en la clase pasada, perdón, ahora el lunes, les decía lo del precio especial, que tiene que ser esporádico, no lo puedo normalizar y no tengo que quedarle mal a ningún cliente. ¿Sí? Entonces, es este mismo principio, ¿verdad? El que aplican los hoteles. Por eso es que esas ofertas son por tiempo limitado, ¿verdad? Por decir algo, de agosto a octubre o agosto a noviembre, ¿verdad? Según la zona turística del país, ¿verdad? Porque tal vez ya esa es la época temporada baja, ya después viene diciembre y es cuando, como les decía, y se van arriba los precios. Entonces, ¿alguna duda, Kevin, Melanie? Ah, no, Melanie se nos fue. Miren ese, güey. No, profe, súper bien. Se entendió súper bien el ejercicio. Ok, bueno, y yo les voy a dejar la nota en el campus, ¿verdad? Puedo subir el Excel nada más, sí, Sí, para sí, tenerlo. sí, el Excel, sí, al terminar. Hay una, hay otro archivo, yo se lo subí, que es este, prácticas recomendadas del primer parcial. Ok, Este, que es este ejercicio, ¿verdad? Que es este archivo que se llama prácticas recomendadas del primer parcial. Es un compilado de ejercicios de exámenes viejos que cubren todos los escenarios que vamos a ver ¿verdad? Que es el de orden especial, subcontrato, y ahora el otro, este lunes que vemos, si Dios lo permite, lo que es eliminar un producto y conformar un portafolio, ok. ¿verdad? Entonces, este León del Norte van a ver que si traten de hacerlo para la próxima clase, ¿verdad? Es el caso que les recomiendo, porque vean que aquí, bueno, es igual, es el mismo tema de una orden especial, pero aquí hay un inventario, ¿verdad? Entonces, si entienden qué pasa con ese inventario y los costos del inventario, lo sacan. Ok, Pero encaja dentro de esta misma figura de la orden especial, ¿verdad? Que el cliente dice un precio, yo vendo a un precio más elevado, contabilidad me dice que por lo que me cuesta no, que no, que jamás, pero al tener un inventario nos permite cierta licencia. Entonces, claro, es con este, Kevin. sí, estamos bien, profesor. Voy a intentar hacer el domingo. Intenten hacerse es el del león del norte. Sí, señor. Y vamos en este ratito que nos queda, en esta media hora, que este sí es mucho más sencillo. Vamos a hablar del subcontrato. Entonces, cuando hablábamos en la clase, ¿verdad? Que cuál era el objetivo que yo perseguía con el subcontrato. Reducir costos. Reducir costos o buscar una ventaja, ¿verdad? O alguna actividad que me genere un valor agregado, ¿verdad? De que yo diga, sí, no me sale más barato, pero al tener a mi equipo de trabajo desocupado, ¿verdad? Me compensan ese sobrecosto y me vuelve más eficiente este otro proceso, ¿verdad? O me permite usarlo según una actividad que me genere un mayor ingreso, ¿verdad? Por ahí poníamos el ejemplo del cirujano, ¿verdad? Que un especialista yo no lo voy a usar para cubrir la consulta de medicina general, ¿verdad? Yo le podré distribuir su carga de trabajo en horas de quirófano, ¿verdad? Horas quirófano, posoperatorios y hacer clínica en su especialidad, ¿verdad? Y tal vez horas docencias y cuando corresponde, ¿verdad? Según el tipo de hospital, ¿verdad? Entonces,
es abocarnos hacia la eficiencia del recurso. Entonces, esas son bajo las dos figuras, ¿verdad? Que yo puedo hacer el subcontrato, pero en primera instancia siempre va a ser buscando reducir costos. Y para aprovechar y mostrar, ¿verdad? De que no solo a temas de manufactura se aplican los costos, me interesa dentro de este mismo archivo, ¿verdad? Que les decía de prácticas recomendadas de los exámenes para el primer parcial, el del Hospital La Guaria. ¿Verdad? Entonces, el caso del Hospital La Guaria. ¿Y qué me plantea el del hospital? Dice que la empresa, ¿verdad? Emplea su propio equipo de limpieza y que incurre en los siguientes gastos. Mano de obra, suplementos o insumos por 8.000, gastos generales 14.000. Entonces, según el reporte de contabilidad, operar en mi equipo de limpieza en el hospital cuesta 27.000. Y dice que los empleados están solicitando un aumento de 20%. Y dice que el hospital, después de negociar, entonces, ¿verdad? Entonces, según contabilidad, hacer el trabajo por mi cuenta me cuesta 27.000. Los empleados de limpieza me están diciendo que les suba un 20%. Costo proveedor externo dice que el proveedor externo dice que me lo dejan 19.000. Y el hospital, ¿verdad? Aumento concedido por el hospital, un 15%. ¿Verdad? Entonces, sin necesidad de ser un doctor en finanzas, ¿qué me va sugiriendo el número? ¿Que lo siga haciendo por mi cuenta o que me case con el proveedor? Pero el aumento es sobre la mano de obra, el Sí, 15%, ¿verdad? sí, Suplementos y gastos quedan igual. sí. Suplementos y gastos generales queda igual, Sí, los 19.000. 19.000. Se incluye Pero todo, ¿verdad? Suplementos y gastos sí, generales. Ah, listo, sí. sí, sí, pero vamos a ver un detalle. Vea lo que me dice que incluye los gastos generales.
Entonces vean que nótese que el total de gastos generales dice que es de 14.000. Entonces vamos a ver qué otro detalle nos dice el ejercicio. Ah, bueno, y aquí lo que se pide. Se debe aceptar el ofrecimiento del ABATAP, ¿verdad? O el proveedor. Realice el análisis respectivo. Entonces, análisis preliminar. Entonces, con costo operativo. Costo operativo de 27.000. Oferta del ABATAP, ¿verdad? Que es mi proveedor. Y la decisión inicial pareciera que, como dirían por ahí en Sudamérica, se cae del árbol, ¿verdad? ¿Cuál parece ser la decisión inicial? Ir por el outsourcing. Sí, optar por el outsourcing. Pero nótese lo peligroso del costeo total. El margen de que así lo establece la norma financiera, ¿verdad? Me sesga esa parte, ¿verdad? Me muestra el sistema como un todo y no la- no me distingue costos relevantes de irrelevantes. Veamos un momento el desglose de los gastos generales. Depreciación del equipo de la limpieza, y ya de hecho algo similar tocábamos hace un rato, con el ejemplo de producir panadería. Gastos variables del equipo de limpieza, los gastos prorrateados de la administración. Entonces, a contabilidad, recursos humanos, a la gerencia, les va a bajar sus salarios o sus gastos por hacer el subcontrato. No, señor. Correcto. El gasto prorrateado de la administración es irrelevante a efectos del subcontrato. A efectos del subcontrato. Por lo que este se debe comparar contra el costo directo de. Entonces, claros de por qué entonces ese gasto de la administración es irrelevante. Y que si tomo la decisión, igual sigo pagando los mismos salarios. Igual, igual cuando nos tienen que pagar a la utilidad, a los de recursos humanos, mantenimiento. Entonces, en nuestro análisis, ahora sí, nuestro análisis fundamentado de la administración en el contexto del caso es irrelevante.
por lo que nos vamos a centrar en los entonces, costos directos de mano de obra y suplementos y de la parte de sí, costos de limpieza, ¿verdad? Depreciación de equipos y variables de los gastos variables de limpieza. Entonces, costo directo entonces, en realidad, hacer limpieza por cuenta propia al hospital le está costando 16.000. Entonces, para atender el punto que nos preguntaba ese ejercicio, decidí o no aceptar el ofrecimiento del proveedor. Ahora, a la luz de la evidencia, ¿qué podemos decir? Pues no, le sale Que mejor no. el servicio como está. Sí, el aumento todavía no lo hemos revisado así con el aumento. Les podemos aumentar el 20%, que serían 20, el 20% de 5.000 es 1.000, o sea, subiría a 17 y sí, me sigue Exactamente. saliendo a la luz de la evidencia obtenida, pero no se recomienda realizar el contrato, ¿verdad? Entonces, y esto es apenas el punto uno, ¿verdad? El punto uno. Entonces, hasta aquí claros con ese punto uno, Kevin. Sí, señor. Entonces, vean cómo, ¿verdad? O sea, la información está ahí, nada más que como dirían popularmente, a veces hay que separar la paja del trigo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando a veces hemos hablado de otros, y cuando decimos otras variables, ¿verdad? ¿A qué nos referimos con eso de otras variables? Sí, va a depender del contexto de cada empresa, ¿verdad? ¿Verdad? Por poner un ejemplo así rápido. O sea, ese fue uno de los primeros casos que me tocó ver ya trabajando con todos estos temas. Y había que, allá en Pérez Celedón, teníamos que hacer un muro de contención, ¿verdad? Para decirlo sencillo. Y el muro el
muro de contención, ¿verdad? El diseñador dijo que costaba 45 millones de colones aproximadamente. Y invitamos a los proveedores que fueran a ver el sitio de las obras y que nos cotizaran, y solo uno presentó la oferta. Nos la presentó por 55 millones, a un veintitanto por ciento por encima. Y solo él y nosotros. Y porcentualmente era una diferencia del 22%. Entonces la administración no estaba con muchas ganas de adjudicarlo, ¿verdad? Porque se va a ver muy feo decir, sí, ya adjudicó una obra con un sobreprecio del 22% del presupuesto, etcétera. La empresa hace su descargo, ¿verdad? Porque la ley me dice que yo no me puedo abusar del contratista, pero tampoco le puedo pagar los caprichos que él quiera, ¿verdad? Los dos polos, por decirlo así, de la batería tienen que estar, los dos extremos tienen que estar debidamente justificados. Entonces, si el contratista da su justificación, la parte de diseño de obras dice, no, 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 no la compro, no la compramos. Entonces llega como la empresa es la única participante, ¿verdad? Es lo que se llama oferente único. La ley nos deja cierto margen de maniobra. Entonces el señor de buena fe dice, vea, yo les quiero hacer el trabajo, entonces sí, ayudémonos. Yo me bajo a 50, busquen ustedes los 5 que les faltan, los 5 millones. Pero aún así, no, la administración dice, no, no, mucho estás. Igual estamos pagando caprichos según el diseñador, ¿verdad? Entonces, vean, ahí a partir de la asesoría, nos estaba, y llega alguien y dice, pero y tenemos ¿será que topografía omitió algo, no sé qué, ¿verdad? Que repitamos las mediciones en campo, etcétera. Entonces, se sacaron cálculos que volver a mandar la comitiva de ingeniería, ¿verdad? De diseño, hidráulica, topografía, a hacer pruebas. Y todos los que participamos en el proceso de licitación costaba alrededor de casi 4 o 5 millones de colones, ¿verdad? Y, y ese muro de contención era para proteger una infraestructura de altísimo costo, ¿verdad? Entonces, 5 millones de colones al tipo de cambio de aquel entonces eran como $12,000 aproximadamente. Pero resulta que la infraestructura se iba a proteger valía $10 millones. Estaba valorada. Entonces, tratándose de fondos públicos, imagínense qué torta, ¿verdad? Llegar y decir que por no haber adjudicado, por no haber hecho el esfuerzo de conseguir 5 millones de colones para diaques, nada, ¿verdad? Nos cargamos una inversión de $10 millones. Como decía un tiempo atrás un estudiante de este curso, ya, profe, lo quito del currículum, es el tiempo laborado ahí. Y dice, no, 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 jamás lo podría poner en el currículo que yo estuve ¿verdad? Si yo fui el que tomó la decisión de decir no, ¿verdad? No va, el proyecto no va, ¿verdad? Volvámoslo a licitar. Sí, no. Cubre lo que, bueno, ya que Graving Moya no trabaja, pero en aquel entonces todavía estaba en activo, ¿verdad? Y hubiera sido la exposición mediática por parte de Graving Moya, ¿verdad? En todos como por 15 días en el horario estelar, ¿verdad? La irresponsabilidad. Entonces vean que ahí, cuando hablamos de esas otras variables, al final, ¿cuál fue la decisión del órgano colegiado que tenía que tomar la decisión? Que por un tema de interés público, que en función de que era una obra de escasa cuantía, ¿verdad? Porque al final, sí, ya con el arreglo del proveedor, ¿verdad? De que él se bajaba su precio a 50 millones de colones y y en función de que era para proteger una obra de $10 millones, un sobreprecio de $10,000 no era, ¿verdad? Se justificaba, ¿verdad? Por temas de interés público, ¿verdad? Entonces, en otros contextos, ¿verdad? Sí, hay que adaptarlo, pero esas otras variables, ¿verdad? Al margen de la económica, fueron las que pesaron en la decisión, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si aquí el proveedor me hubiera dado que igual era más barato hacerlo en outsourcing? ¿Qué variable? Sí,
que, por ejemplo, y que el proveedor comulgue con mis valores, ¿verdad? Por poner un ejemplo, si yo me comercio como una empresa carbono neutro, que paneles solares, ¿verdad? Toda la belleza de ingeniería de que en mi empresa un bombillo se prende hasta las 7 de la noche, ¿verdad? Por el aprovechamiento de la luz natural, etcétera, etcétera. Y resulta que tengo vínculos comerciales con un proveedor y demandado en el Tribunal Ambiental por contaminación a cuencas y etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahí no, como que algo no calza en el concepto, ¿verdad? Solo estoy contratando por precio y no por ningún otro valor agregado. Entonces estoy yendo en contra de mi filosofía corporativa. ¿Verdad? Entonces siempre hay que dejar abierto a esas otras variables al margen de lo económico. Hasta aquí, ¿cómo ha visto los casos, Kevin? De momento, bien, también ya estoy entendiendo lo del costo fijo mejor, y lo relevante y irrelevante. Nunca lo había visto de Correcto. ese nivel, de este enfoque, la verdad. Sí, de verdad. Y de hecho, eso aplica hasta para cosas de la vida cotidiana, ¿verdad? Bueno, como les ponía el ejemplo del súper, de verdad, como lo que poníamos hace 15 días con el ejemplo de la compra del supermercado, ¿verdad? Si yo estoy en el centro de Guadalupe haciendo mandados, ¿verdad? Entonces, si hay algo en el supermercado de Guadalupe que es más barato aquí arriba en la parte de arriba de IP donde yo vivo, y me lo traigo de abajo. Pero ir hasta el centro de Guadalupe solo a comprar, Sí, sale más no, caro. no funciona, ¿verdad? Entonces, ya que en el contexto que yo por obligación ya estoy en Guadalupe Centro, ahí el costo logístico es irrelevante, ¿verdad? Por algún medio tengo que volver a la casa, ¿verdad? Pero sí, sí es otra forma de verlo, ¿verdad? No solo de decir bajamos el costo o subamos el precio, sino que ya con este tipo de herramientas ya vamos como metiéndonos ya más al núcleo de la contabilidad, ¿verdad? O en la parte de costos. Y cerrar con este ejemplo, ¿verdad? Que lo quería traer del hospital para que vayamos también un poco modificando ese chip, que no es que el curso de costos esté mal diseñado ni nada, sino que por temas de alcance ¿verdad? Y calendario, solo nos da para verlo en manufactura, pero en realidad el tema de costos se aplica ¿verdad? A todo tipo de organización y a la vida misma, ¿verdad? Como un día yo no me acuerdo con quién conversaba y ya con eso termino del tema del tiempo, ¿verdad? Y la semana tiene 168 horas. Rebajemos 48 de trabajo. Según Deloitte, en promedio, un estudio que ha hecho hace como 2, 3 años, que lo habían dado en las noticias, en promedio gastamos 3 horas diarias, no, 2 horas diarias en transporte. Pero y con el desastre vial en el que estamos, seamos pesimistas y hablemos de 3 horas diarias. ¿Verdad? Entonces, el que no tiene trabajo y ya se gastó 48 trabajando y 15 en el trabajo. Entonces, ya ahí estamos hablando de 63 horas. A una media de sueño de 6 horas por día. O sea, ya nos comimos 105 horas. O sea, nos quedan 2 días y medio de disponibilidad, Sí. ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, si yo quiero hacer un proyecto, el A o el B, bueno, y rebajémosle la etapa estudiantil, ¿verdad? En la que estamos. Entonces, sí, o me voy de fiesta o hago el trabajo, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, incluso si uno lo lleva a ese plano, se da cuenta uno a veces de las atrocidades que comete uno, ¿verdad? Y que es parte, y no es que esté malo, pero es parte del aprendizaje, pero si uno dice, si le hubiera parado ahora esto hace
par de años atrás, ¿verdad? Que al final el tiempo también es un recurso limitado, hay que gestarlo también. Sí, señor. Entonces, anotaciones. Le hemos dicho que les recomendaba. Le dan del archivo del archivo de ejercicios prácticos del primer parcial. Van a hacer es el de León. ¿Eso es para el lunes o para llevarlo Sí, nada para más? el Ok. pudieran, sí, sí, porque en teoría ustedes, ¿verdad? En la sana teoría deberían de ponerse al día para la clase del lunes. Entonces, si lo tuvieran listo, lo revisamos un momentito. Sí, señor. Entonces, y como lo hemos acordado, ¿verdad? La clase de hoy es de 2 horas y la otra hora la reservamos para una tutoría en semana 5 antes del examen, ¿verdad? Entonces ahí nada más definimos si lo hacemos el sábado tempranito o el sábado desayunando o el domingo tomándonos un café. Listo. Sí, señor. Entonces que ahí nos quedamos por acá y nos vemos entonces el lunes, Bueno, si Dios lo permite. buenas noches. Que te haga Buenas excelente fin de noches. semana, profesor. Hasta luego. Hasta luego.